¿Qué onda, banda? Oigan, bueno, pues ahora estoy de regreso con un nuevo video en el que les voy a mostrar una máquina nueva que acabo de conseguir, una Dragon Hawk. Está muy bonita, pues no la he usado, me acaba de llegar, así que vamos a verla, ¿no? Vamos a abrirla, todavía está en su caja y pues vamos a checarla. Bueno, bandita, vamos a abrir el paquete. Y bueno, no les voy a echar mentiras, a decir mentiras. Ya la había abierto cuando la recibí, tenía que checarla. Miren nada más esta hermosura. Ahí está. No es promoción porque no me están pagando por esto, así que solo quería mostrárselas. Es buena marca. Y pues ya voy a cambiar lo que es la maquinita que tenía anteriormente, que la sigo usando y me gusta mucho porque funciona muy bien. Así que no es que la vaya a cambiar porque mi máquina rotativa ya no funcione, sino que la voy a cambiar porque pude ya conseguir una máquina de mejor calidad, ¿ok? Ahí está. Y vamos a ver lo que trae. Este es el kit de Dragon Hawk. Este kit pues ya te incluye lo que son tintas, cartuchos, es una máquina rotativa y bueno, pues trae una cinta, unos caps, trae su ay, ¿cómo se llama esta cosa? Ahorita lo checo, no me acuerdo. Y sus cables. Bueno, vamos a checarla, ok. Pues como les decía, trae su cinta, trae esta cintita nada más, muy chiquita. Vamos a medir, porque yo he visto otros videos en los que nada más te enseñan lo que traen, pero no te dicen cuánto es lo que traen ni nada de esto, ¿no? 1 centímetro con 2 milímetros es lo que mide, ok. Se van enterando de cuánto mide cada cosa que trae este kit. Caps, son caps grandecitos como para una aguja de, esto mide 1 centímetro con 7, ¿sí? Como para agujas de 15 o algo así. Magnum me refiero. Estas, yo había visto el kit, pero no había visto qué marca eran, porque en el kit no se alcanza a ver. La marca es Inmortal, no creo que no se alcanza a ver ahí, no creo que lo enfoque, pero es Inmortal o Inmortal. Y son unos muy chiquitos, son unos botecitos muy chiquitos, frasquitos muy chiquitos. Vamos a ver cuánto mide. Mide 1,6 milímetros, 1,6, 1,7. Me refiero a lo que trae de tinta, ¿no? El botecito completo pues ya está un poquito más grande, es de 3 centímetros. Así que ya se podrán ustedes dar una idea de qué tamaño es esto, ¿no? Es muy chiquito. La tinta necesito yo checarla porque no, la verdad es que no la conozco muy bien. Así que la voy a checar. No sé si las voy a usar porque no las conozco. Primero tengo que checarlas. Y bueno, trae lo que son las agujas de cartucho. 20 piezas. Y trae lo que son solamente 2 medidas. Va. No había yo encontrado un video en el que mostraran esta máquina, este paquete, así que por eso estoy haciendo este video, ¿sí? Si tú eres nuevo en lo que es el tatuaje y quieres una máquina, pues esta es una buena opción, no es muy caro, así que podrían conseguirla, sí. A mí me salió en pesos mexicanos
creo que estaba en 4.600 y tenía una oferta de 3.400. Ok, estas son las agujas. Estas son creo que son Magnum. Así es, no se alcanza a ver. Magnum de 7. ¿Sí? Lo que yo estaba viendo de estas agujas, a diferencia de las que estoy usando, como son mejor marca estas, pues vienen muy finitas. Se ve que son buenas, así que no creo que no se alcanzan a ver ahí, pero bueno, se ve que son buenas, aparte por la estructura que tiene el cartucho. Trae 2 de 7, ¿va? Y trae aguja de 5 de línea, 5 RL de línea. Ok, trae 10. Igual se ve que son buenas, son de la misma marca. Va, vamos a guardarlas. Bueno, si tienes duda de qué agujas trae, pues ya viste, trae de línea de 5 y 7 de Magnum para rellenar. Ok, vamos a ponerlas por acá. Discúlpenme que traigo un poquito de gripa. Y vamos a ver creo que es un cable. Ah, es el pedal, perdón. Ahí está, es el pedal, ok. Es un pedal muy chiquito. Aquí lo pueden ver, está muy chiquito, pero pues siendo buena marca, pues quiere decir que nos va a durar bastante. Aproximadamente 5 centímetros de ancho y 7 centímetros de largo. Ok, está muy chiquito. Ah, y esto vi cuando, no sé si lo escuchan, cada vez que lo presionas tiene un clic. Se me hace algo molesto, pero bueno, eso quiere decir que es bueno. Abajo viene lo que es la piel sintética y te viene una hoja de hectográfico. Ok, no la he abierto, yo creo que es una hoja de hectográfico, pero no la he abierto. Ok, esta piel sintética es muy delgadita. Yo pensaba que era un poco más gruesa, pero es muy delgadita porque yo nunca he usado piel sintética. Cuando yo me enseñé a tatuar, me enseñé con mi propia piel, mi propio cuerpo. Mide 1 milímetro de ancho. Ok, en medidas 14 centímetros y medio de ancho por 19 centímetros y medio de largo, para que lo tengan en cuenta. Ok, es muy chiquita también. Aquí la vamos a dejar. Esta es la máquina, venía con su bolsa hermética, todo cerradito, todo muy bien cerradito. Ok, como les decía, yo ya la había abierto para checarla. Viene muy cuidado. Ok, yo la pedí por Amazon y pues traí su cajita que ya viene de la empresa. Viene bien protegida, y aparte traí su bolsa de Amazon, que también viene protegida. ¿Okay? Entonces vamos a ver esta primera. Es ¿cómo se llama esta cosa? Fuente de poder. Pero bueno, esto viene por separado. ¿Va? Este es el medidor para medir las velocidades. Tiene un clic aquí y pues sus números, ¿no? Voy a checarla, no la he checado todavía, no la he usado, no sé de qué se trata. Entonces quiero saber para qué es este clip. Después les estaré mencionando en otro video, ¿ok? Pero pues bueno, viene por su separado y viene
lo que es para ponerle su conexión y el pedal. ¿Okay? Y aquí viene el eliminador de corriente. Viene diferente que las otras fuentes de poderes. Este trae su eliminador que le pasa la corriente a este otro aparatito que controla la velocidad. ¿Va? Vamos ahora sí a ver la máquina rotativa. Ok, esta máquina rotativa es una Atom M1, no es de las más nuevas, pero pues es buena marca. Ok, así que no la he probado aún. Al momento de probarla me voy a dar cuenta que tanta diferencia hay de una máquina de buena marca a una máquina china, que es mi máquina que he usado siempre. Ok, bueno, después de que usé las máquinas de bobinas, ¿verdad? Vamos a abrir la máquina. Aquí está. Es una Pen Atom. Ay, esta huele a nuevo. Qué rico huele. Está pesadita. Aquí está, para que la vean. ¿Va? Trae sus medidas. Esto cuando yo la vi, yo no sabía exactamente para cómo era el manejo. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está. No lo enfoca bien, pero ahí está. ¿Okay? Tiene sus medidas del 1 al 4 y conforme le vamos dando vueltas va subiendo. Ahí subió a 1, bueno, bajó a 1, subió a 1 y baja, perdón, y sube a 2, 3 y 4 milímetros, ¿va? Que es lo que sería sacar más la aguja o meter más la aguja. Esto es dándole vueltas, que es igual exactamente a mi otra máquina, nada más que esta pues trae medidas y la otra no trae medidas, ¿no? Aparte esta es una buena marca. Trae un motor japonés, entonces es un motor muy bueno y traté de abrirla, hasta ahorita no he podido y voy a checarlo eso después, porque quería ver el motor, ¿va? Pero bueno, no lo vi, pero ahí está. Exactamente igual que mi otra máquina, pero claro, estos son buenos metales, ¿no? Sí, que esa es la gran diferencia de tener una máquina china a una máquina de marca. Va, vamos a dejarla en 2 milímetros y medio, ahí es. Ok, déjenme les muestro la otra máquina que tengo. Bueno, les voy a enseñar este otro que viene siendo el clip cord, para finalizar ya lo que es lo que tiene la máquina, lo que viene con el paquete, ¿no? Y pues ahí está el clip cord. Ok, nada del otro mundo, pero buena calidad. Y les voy a enseñar mi otra máquina para hacerles una comparación. Esta es mi otra máquina marca china, Bixer, máquina marca Bixer. Esta la conseguí por 1500, creo, o algo así, ya no recuerdo. Pero pues como les decía, es exactamente lo mismo. Esto le damos vuelta y sale y entra más la aguja. ¿Sí? Exactamente lo mismo. El peso sí es muy diferente. Esta pesa lo doble de esta. Esta está más pesadita. La Atom
está más pesadita. Y el agarre, como lo tiene más ancho, pues sí está más a gusto este que este otro. Ok, sí hay diferencias. Más que nada en cuanto al peso, te das cuenta de, pues, de la calidad, ¿no? Del tipo de material y todo esto. Pero yo amo esta máquina como quiera porque me ha dado muchos tatuajes y me ha funcionado. Ya tengo, no sé si un año con ella o algo así, pero no me ha dejado funcionar. Apenas el mes pasado le puse grasa, y sigue funcionando muy bien, ¿sí? Y he tatuado con ella horas, tatuajes de 4 horas, hasta 5 horas he tatuado con esta seguido. Entonces, pues se los recomiendo también. Ya se los había recomendado anteriormente, aunque no les había dicho que tanta durabilidad tenía ni nada de esto, pero hasta ahorita me ha funcionado muy bien. Ok, y no la voy a dejar de usar, pero pues ahora voy a usar esta, la voy a usar más, sí, porque lógicamente tiene que ser mejor y tiene que tener mejores rayas que esta. Ok, así que mis chavos, pues eso es todo. Esta fue la presentación de la máquina Atom M1. Espero les guste el video porque yo no encontré uno igual. Había puros videos en inglés, así que espero les guste este video. Y las medidas de la máquina. No me di la máquina. Mide 12 centímetros con 7 milímetros. Y pues lo ancho del agarre es de 3 centímetros. Y por acá viene siendo lo mismo. Ok, ahí está. Siente bien, siente pesadita. Bueno, mis chavos, cuídense y nos vemos en otro video. Bye bye.